Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácoras Maleñas, probablemente el episodio o la bitácora maleña más importante hasta este momento, porque la noticia que vamos a comentar es la noticia más relevante en 24 años de historia de denuncias de abusos al interior de esta sociedad de vida apostólica de la Iglesia Católica. Cuando en el año 2000 José Enrique Escardó inició esta saga de columnas en la revista Gente, denunciando con nombre y apellido los primeros casos de maltratos físicos y psicológicos, nadie esperaba que ese eh, inicio, ese comenzar de denuncias y señalamientos fuese a terminar en este momento, que es un momento inédito y a la vez histórico. Vamos al punto. La Conferencia Episcopal Peruana el día de hoy dio a conocer una nota de prensa donde hace público un comunicado de la Nunciatura Apostólica en el Perú, que es la Embajada del Vaticano en nuestro país. El comunicado es este de acá, con fecha de hoy, Lima, miércoles 23 de octubre del 2024, y lo firma el nuncio apostólico en el Perú, el embajador del Papa en el Perú, Paolo Rocco. ¿Qué dice el comunicado? A la letra señala lo siguiente. El comunicado es una suerte de edicto vaticano. El Santo Padre Francisco, tras valorar las defensas correspondientes a las denuncias que emergieron durante la misión especial confiada a su excelencia Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y a Monseñor Jordi Bertomeu Farnós, oficial de dicho dicasterio, la cual tuvo lugar en la Nunciatura Apostólica del Perú entre los meses de julio y agosto del 2023, en el día de hoy, 23 de octubre del 2024, ha aprobado en forma específica la expulsión de la Sociedad de Vida Apostólica, Sodalicium Christiane Vitae, de los siguientes miembros, dos puntos. Reverendo Jaime Bertel Gómez, ex asistente de espiritualidad. Señor Juan Carlos Len Álvarez, ex asistente de temporalidades. Para adoptar tal decisión, se ha considerado la gravedad del abuso sexual cometido por uno de los acusados, así como la responsabilidad personal de estos dos consagrados en numerosas irregularidades e ilícitos cometidos por empresas vinculadas al Sodalicium Christiane Vitae. La doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca de insistir en, abre comillas, la noble tarea del empresario, cierra comillas, y cita un documento del Papa, que desde el respeto de las diversas legislaciones estatales promueven el bien común desde una justa jerarquía de valores en fidelidad a Cristo y a su Evangelio. En cambio, algunas gestiones económicas e inversiones promovidas por el reverendo Bertel y el señor Len al interior del sodalicio de vida cristiana, oportunamente detectados por la misión especial con ayuda de los organismos económicos de la Santa Sede, constituyen acciones pecaminosas que traicionan el Evangelio. Además, son ilícitos canónicos intolerables que, más allá del escándalo suscitado a nivel internacional,
desfiguran la misión evangelizadora de la Iglesia y merman severamente su credibilidad, poniendo también en peligro la sana cooperación que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado peruano. El Papa Francisco, junto a los obispos del Perú y de aquellos lugares en los que está presente el sodalicio de vida cristiana, entristecidos por lo ocurrido, piden perdón al pueblo de Dios y al conjunto de la sociedad civil. Por otra parte, a partir de los principios de la justicia conmutativa, y cita el Catecismo de la Iglesia Católica, y con el objeto de reparar la injusticia cometida con la apropiación y uso privados de lo que tendrían que ser bienes sociales de algunas de las empresas vinculadas al sodalicio, vuelven a citar un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, también anuncian que han dispuesto contundentes medidas para corregir tan reprobables acciones y evitar su repetición en el futuro. Finalmente, urgen a esta sociedad de vida apostólica a que, sin más dilación, inicie con espíritu dócil y filial un discernimiento que le conduzca a un camino de verdad, justicia y reparación. Lima, 23 de octubre de 2024, Nunciatura Apostólica, sello, firma el nuncio Paolo Rocco en representación del Papa Francisco. Este es el comunicado tal cual ha sido propalado el día de hoy, y se trata de un comunicado que los que han seguido el tema se percatarán que hay muchas entrelíneas que, para quienes venimos siguiendo este caso ya desde hace demasiado tiempo, vemos que el destino del sodalicio en este segundo pende de un hilo. Y no exagero. No exagero nada. ¿Qué dice el comunicado? Para comenzar, la expulsión, la eyección del cura Jaime Bertel es lo que hace de esta noticia la noticia más importante en estos 24 años de denuncias que comenzaron con las imputaciones y señalamientos de José Enrique Escardó. ¿Por qué? Jaime Bertel, miembro de la generación fundacional, es a la fecha, o era hasta el día de hoy, el sodalite con mayor ascendencia sobre el resto de sodálites. ¿Qué cargo ocupaba Jaime Bertel? Ninguno. Es o era el sodalite que manejaba la chequera, que manejaba la billetera. Era el cura de los bolsillos grandes, de los bolsillos de payaso, ¿no? Me refiero a lo holgado que son esos bolsillos. Es como si el Vaticano, ante sus insistentes exhortaciones para que cambien, haya dicho, bueno, no han entendido todavía, entonces, ¡prum!, se tumbó el madero que sostenía la carpa del circo. Y eso es lo más grande e importante que ha ocurrido hasta este minuto. Y ojalá que el superior general actual, José David Correa, esté viendo
esta videocolumna y que la vea oportunamente, porque por lo que se puede inferir luego de la lectura de este comunicado, edicto, comunicado UCAC, la vida que le queda al sodalicio es muy poca si no reacciona. Hablamos de horas, de semanas, de meses yo no creo. Yo creo que esto de acá es un llamado a la conversión ya. Se los han venido diciendo en las reiteradas listas de expulsiones y esta es ya como decir, ya si no entienden esta, vamos con todo. O sea que si alguien conoce a José David Correa, que le comente esto en este segundo. Otro punto importante a destacar, se ha considerado la gravedad del abuso sexual cometido por uno de los acusados. Sin conocer el decreto, uno podría inferir, si ha seguido el caso, que la denuncia de abuso sexual que se conoce y acusa y señala a uno de los imputados es Jaime Bertel, el que podría haber sido aludido por la denuncia ninguneada por la institución que hizo Martín Schoich de forma reiterada en más de uno de sus eh, posts o textos en su blog Las Líneas Torcidas, que hizo ante la Comisión de Ética, que lo ha hecho ante medios de comunicación distintos. Ayer nomás en el diario El País de España nuevamente. Esa denuncia que hizo Martín Schoich y le costó que lo excluyeran de la lista de víctimas, pese a que la primera comisión, la que sí trabajó y empatizó con él, lo consideró una víctima, la víctima número 6. Pero claro, la segunda, la sicaria, la mercenaria, la que fue pagada con plata del sodalicio para que evacuara un informe muy conveniente a sus intereses y puso a este inefable consultor irlandés Ian Elliot para llevarlo a una celada a Martin Schoich y este lo excluyera a pedido del proceso de reparación de víctimas. Bueno, eso lo pudieron hacer todo el tiempo con su comisión, la segunda comisión a sueldo, y con el amigo de todos los odálites, José Rodríguez Carballo, quien fue secretario ejecutivo del dicasterio del que depende el sodalicio, pero desde la intervención de la misión Scicluna Bertomeu, ese dicasterio ha comenzado a actuar correctamente. Y el sodalicium ya no tiene amigos en ese dicasterio. Amigos que jueguen a la finta, al gesto efectista, yo te pongo al visitador Fortunato Pablo Ursay o al cardenal Joseph Tobin o al comisario Londoño, ¿no? Todos para que hagan la finta de que van a hacer algo y al final no hacen nada. Gatopardismo puro y duro. Habla específicamente de la responsabilidad personal de estos dos en irregularidades e ilícitos. Ojo, no habla de delitos, no habla de crímenes. Lo que recuerda una vez más
que el propósito de la misión Scicluna Bertomeu fue una misión investigativa que, ante la insatisfacción de los sobrevivientes y víctimas respecto de estos gestos efectistas de sanciones truchas contra Figari, llamar cómplices a las víctimas de Figari, poner a el obispo de Chota, a Tobin y a Londoño, todo fue una buena mierda, ¿no? Interviene el Papa, nombra a esta misión personal y especial, y estos enviados, Scicluna y Bertomeu, investigan durante más de un año y claramente, a pesar de la campañita del Sodalicium, de que esto es un debido proceso, así no funciona, claro, así no funciona en el Perú, ¿no? Van por la vía disciplinaria y toman este tipo de medidas. Por eso que todo este argumento de ficción, de que quieren proyectar como que están ante un proceso judicial. No, ¿qué proceso judicial? Esta es una investigación que ha tenido, reitero, efectos disciplinarios. Bueno, luego citan a esta exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, del padre Jorge o del Papa Francisco, que no es una encíclica, pero es el primer documento que él escribe y publica en el año 2013, y es sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Evangelii Gaudium significa, me he enterado recién ahora, la alegría del Evangelio. Y en el numeral 203, que es el que cita el comunicado vaticano, habla sobre eh, el rol de la empresa privada, los empresarios, y señala la vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida. Esto le permite servir verdaderamente al bien común. Si ese numeral es citado en este edicto vaticano, claramente es porque lo que han hecho Bertel y Len ha sido contrario a lo que sugiere el numeral de la Evangelii Gaudium. Y habla también de la justa jerarquía, lo que a mí me evocó a los comuneros de Piura, que han sido criminalizados por las empresas vinculadas al sodalicio. Habla también de que la investigación ha contado con la ayuda de los organismos económicos de la Santa Sede, porque ya hace rato los voceros, no voceros del sodalicio, o sea, los sodalovers y los sodatroles, han dicho, pero ¿qué saben? ¿Qué saben Scicluna y Bertomeu de estas cosas? Ellos saben de abusos sexuales. Bueno, para que vean que la misión especial del Papa ha contado con el apoyo de los organismos del Vaticano. Y han inferido que se han producido ilícitos canónicos intolerables, poniendo de relieve que se estaría poniendo en riesgo las relaciones entre la Iglesia y el Estado peruano. O sea, que el caso sodalicio estaría poniendo en peligro el concordato firmado entre la Iglesia Católica y el Estado peruano. Ahora, si me preguntan, ¿no?
desde mi posición liberal, yo creo que ese concordato no debería existir. Porque miren, si no, ¿para qué se usa, pues? ¿Ah? Para comenzar, que se le da preferencias y privilegios a una entidad religiosa como la Iglesia Católica, contra la cual yo no tengo absolutamente nada. Sí, contra organizaciones oficialmente católicas como el Sodalicium, que entronizaron una cultura de abuso de poder y dañaron y malograron y le jodieron la vida para siempre a muchísimas personas. Entonces, retomando con estos meandros y entre líneas que tiene este comunicado, y arriesgándome a decir algunas cosas con la única audacia de haber seguido el caso y ser un agnóstico ilustrado a la fuerza en estos temas, habla también de los principios de una justicia conmutativa, que es el intercambio justo de bienes, ¿no? O sea, donde no hay estafa, donde no hay cutra. Y apelan al catecismo de la Iglesia, al numeral 2412. Acá está el catecismo de la Iglesia Católica, escrito por Ratzinger cuando fue prefecto de la doctrina de la fe, ¿no? Un papa afín al sodalicium, Ratzinger, Benedicto XVI, ¿le suena? Bueno, en el numeral 2402, que pertenece al capítulo sobre la propiedad privada de los bienes, se dice, entre otras cosas, que lo que debe hacer un cristiano, un católico, es hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres, ¿no? Y luego se apela también al numeral 2409. Sorry que sea poquito engorroso y burocrático ahorita, pero estoy tratando de desentrañar todo lo que hay en este comunicado que, como les digo, es de la mayor importancia en 24 años de historia de denuncias sobre el caso Sodalicio. El numeral 2409, que es sobre el respeto de las personas y de los bienes ajenos en particular, dice: toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento, o sea, no robarás. Así, retener deliberadamente bienes prestados, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, etc., etc. O sea que por ahí va la cosa. Y luego anuncia el Papa Francisco, junto a los obispos del Perú, que han dispuesto contundentes medidas. Y esa es una de las cosas que uno dice, wow, ¿cuáles son? Porque acá no están. ¿Qué cosa podría asumirse como contundentes medidas que podrían venir? Bueno, varias, ¿no? Y todas jodidas y complicadísimas para el sodalicio. Todas. Eh, ah, ya lo comentamos en la anterior videocolumna, ¿no? Hablando sobre las expulsiones de José Ambrosic y el sacerdote Luis Ferrollaro, quien tiene un expediente en un dicasterio por una denuncia gravísima, que podría significar, en el caso de los curas expulsados, José Antonio Buren, Jaime Bertel
y Luis Ferrollaro, también está rafaelismo, es que los reduzcan al Estado laical, si es que entran en rebeldía, ¿no? O si se comprueban que han perpetrado abusos sexuales a menores, si han sido depredadores sexuales con sotana. Eso podría ser una de las medidas contundentes. Ahora, son medidas contundentes plural, o sea, varias disposiciones. ¿Cuáles pueden ser otras de estas medidas? Es que si concluimos, como lo ha hecho el flamante cardenal, todavía no creado, como se dice en el argot, curial o eclesiástico o vaticano, Carlos Castillo Matasolio, la disolución no debe descartarse y menos ahora después de este comunicado, edicto, úcase o como quieran llamarlo, o última exhortación o advertencia final. Y si es verdad que, como dice Monseñor Castillo, el sodalicium adolece de carisma, que no tiene carisma, que no ha habido una intervención del Espíritu Santo en su fundación, dado que se ha comprobado y verificado que en Sin Noticias de Dios, Luis Fernando Figari ya era un abusador sexual de menores hacia finales de los años 60, antes de fundar el Sodalicium en el año 71, y al poquísimo tiempo ya estaba abusando de más menores, significa que eso del carisma fue un invento, una fabricación para obtener cierta licencia social para funcionar como institución oficial de la Iglesia, logrando aprobaciones pontificias en el camino, que los convirtieron al final en una sociedad de vida apostólica, pero engañando al Vaticano. En ningún momento le dijeron que su fundador era depredador sexual, que el número 2 era depredador sexual, que el número 3 era depredador sexual, ya desde los años 70. Entonces, estamos hablando de una organización trucha que se hizo, que se convirtió en lo que es a punta de pendejadas, trampas, argucias, engaños, mentiras, bulos, como quieran, ¿no? Pero la mentira es algo que ha sido connatural en la historia del sodalicio de vida cristiana en el Perú. Entonces, si el sodalicium no tiene carisma, va a seguir existiendo. Si el sodalicium se resiste a estos requerimientos que le hace el mismísimo Papa, por el cual supuestamente rezan y dicen que son fieles y qué sé yo, entonces se podría inferir también que si suprimen al sodalicium, deberían suprimir también a toda su familia espiritual, a la denominada familia sodalit. Entonces no es solamente chau sodalicium, es chau sodalicium, chau fraternas, chau siervas, aunque las siervas ya están de capa caída hace rato y solamente dependen del arzobispado de Lima, y chau MBC, chau Movimiento de Vida Cristiana, que depende también de un dicasterio, no del mismo que depende del sodalicium, sino del dicasterio para los laicos.
Estamos hablando de medidas contundentes. Y yo entiendo por medidas contundentes eso, tierra arrasada, cortar de tajo a esta hidra de cuatro cabezas. La otra también es reparaciones de verdad, ¿no? Y no finteras como las que han habido, humillantes, vejatorias, con acuerdos extrajudiciales draconianos y leoninos y que cuelgan como espadas de Damocles sobre las pobres víctimas o sobrevivientes que ante la necesidad han firmado el documento que los obliga a no denunciar en la vía civil a ningún exodálite o sodálite en actividad, en el presente o en el futuro. Ya lo hemos comentado en una bitácora anterior y hemos entrevistado a Julio Arbizu sobre la legalidad de estos acuerdos extrajudiciales, que son un atentado contra la libertad de expresión en plan Daniel Ortega. Hace poco me he enterado de un par de casos de exodálites que ya habían sido, habían recibido una oferta económica, pero que es insuficiente, porque eso estamos hablando de gente que ha sido dañada de por vida. Les han vuelto a tocar las puertas y les han hecho firmar otro papelito que, oye, pero que conste que ya por caridad, porque somos buenos, vamos a cumplir contigo por última vez. Pero que quede claro, firma que es por última vez. Dos casos en las últimas semanas, no estoy hablando de hace años, no, las últimas semanas. Y les ofrecen, por cierto, una cantidad miserable. ¿Por qué? Porque no han reparado de verdad, pues. No, pero hemos gastado 2,8 millones de dólares. Yo quisiera el desagregado y ver cuánto han pagado a cada quien. Y si ese 2,8 millones de dólares incluye la contratación de los consultores externos a través de un bufete de abogados en Denver. Bueno, esa es la otra. Que si se declaran en rebeldía o simplemente tienen este problema de comprensión lectora re jodido, porque hasta ahora lo vienen demostrando eso, que no saben leer, no saben leer. Acá no digo ni que entre líneas, ¿ah? Párrafos específicos que son exhortaciones, bueno, y ahora ya no son tan exhortaciones, pero al principio sí. El Papa les ha dado en más de una oportunidad a través de estas expulsiones que se han venido dando en dosis homeopáticas, a cuentagotas, la oportunidad les ha lanzado tablas de salvación, les ha lanzado chalecos salvavidas y siguen en sus 13 con una arrogancia y una altanería que yo digo, oye, no se dan cuenta de lo que se les viene y después de esto van a insistir en que son buenos y hay obras. Insisto, si alguien le puede alcanzar al superior general del sodalicio, José David Correa, esta reflexión en torno al comunicado que pone contra las cuerdas a su institución, el Sodalicium Christiane Vitae, pásenselo por favor, porque de él depende en este segundo, ¿ah?
Y yo no sé si será cuestión de horas, días o semanas, pero por la lectura de esto es ya. Y si él no está en capacidad de hacer algo, bueno, pues que lo reconozca. O sea, ya para comenzar, sabemos que tiene un problema de comprensión lectora muy complicado. Entonces que renuncie, pues. Que renuncie, que convoque a un Consejo Superior de Emergencia, a una asamblea de emergencia y que cojan a un nuevo superior general que lea, que sepa leer, que sepa comprender y que tenga la sindéresis, la capacidad de ajustarse, echar cable a tierra y tomar las decisiones pertinentes. Porque si se queda el señor José David Correa, están dejando el timón al piloto del Titanic, al capitán de la lancha de Gilligan. Y ya lo dije antes y ahora más que nunca, la cosa se le torna oscura al sodalicio. Hoy va a ser la noche más oscura del sodalicio. Y esto no lo resuelven con jornadas de oración, rezos del rosario, exposiciones al Santísimo. No, tienen que tomar decisiones ya. Yo podría estar ahorita, uy, ya, que por fin. ¿No? O sea, en el fondo, creo que como son una organización sectaria y en consecuencia están enajenados, eso es lo que los lleva a este problema de lectura, ¿no? De comprensión lectora. Pero también asumo que hay gente, pues, bien intencionada, ¿no? Que entró muy joven, en edad escolar, con el rollo de que pueden cambiar el mundo y lamentablemente no se dieron cuenta que ingresaban a una secta porque las sectas no tienen un cartel en sus puertas. Bienvenido a la secta, no te dicen eso. ¿Qué otras medidas contundentes? No sé, hay más, hay más. Y hay una que yo le escuché un momento a mi colega y amiga Pau Gas, ya lo peor que le puede pasar si no los disuelven es que toda esa información sobre las offshores, las irregularidades, y que todo lo han llevado hacia Denver en los últimos años, le alcancen toda esa información a las autoridades fiscales de los Estados Unidos, en Denver. Y ahí lo quiero ver a Bertel, porque ahora, ¿cómo van a manejar la transición con Bertel? Porque, ojo, hay gente de Bertel todavía adentro, no seamos ingenuos, ¿no? O que piensan al estilo de, o que forman parte de la vieja guardia pretoriana de Figari. Y que como no le hicieron caso a la primera comisión, bueno, pues están pagando las consecuencias. Todos aquellos que tuvieron cargos, fueron superiores, formadores, directores espirituales, debían dejar de serlo según una de las principales recomendaciones de la primera comisión. Se zurraron en ella, se cagaron en ella. Y ahora están pagando las consecuencias de esa pésima decisión de no hacerle caso a la primera comisión. ¿Qué más se lee entre líneas en este úcase vaticano, en este úcase papal? Finalmente, finalmente, y acá este último párrafo que ha sido más o menos reiterativo en las listas de expulsiones, en la anterior,
le añadieron la frasecita sin más delación, ¿no? Que era en plan de Natalia Málaga, desahuévate carajo. O sea, lee lo que te estoy poniendo. Te estoy dando una última oportunidad. Bueno, ya esta es era la penúltima. Esta creo que es la última oportunidad que tiene. Escucha, José David Correa, porque acá ya esta última frase es lapidaria, es tumbativa, como la supuesta gracia que cayó sobre Saulo de Tarso, camino hacia Damasco, que lo hizo hasta caerse del caballo y ahí se convirtió. Pero como dije en la bitácora anterior, ustedes necesitan caerse de una jirafa y aún así esa gracia tumbativa ya debería cambiarse de nombre en el caso de ustedes, ¿no? Es decir, la gracia pateaculos o algo así. Finalmente urgen al sodalicium, urgen, o sea, ya es urgente, vida o muerte, ya el reloj de arena está así, José David Correa, ya no tienes tiempo, tienes horas para actuar, horas después de tu noche más oscura. Sin más dilación, nuevamente, inicie, y acá le añaden otra más, urge, sin más dilación, inicie con espíritu dócil y filial. O sea, obedezcan al Papa, hagan lo que dice su primado, su pontífice, el jefe de todos los católicos. En este hecho inédito, en el que a ustedes les ha tocado ser la vanguardia, no fueron los heraldos del Evangelio, no fue pro Eclesia Santa, porque no ha llegado a un dicasterio todavía. Y miren también lo que está pasando con el Opus Dei. Está claro que este papa no se casa con nadie. Sí, le faltan pastores que lo acompañen. Este papa ha logrado hasta que un agnóstico como yo tenga fe en él. No sé si eso califica como milagro, porque no me he convertido o reconvertido. Yo ya fui católico y soy agnóstico hoy por hoy gracias al sodalicio, que quizás es una de las pocas cosas que le puedo agradecer. Pero nuevamente, el último párrafo es clave. José David Correa, listen, escucha, repeat after me. Escucha nada más o lee, o que alguien te lea y te haga comprender, ¿no? O que te traduzca. Urgen al sodalicium el Papa sin más dilación, o sea, ya ahorita, en este segundo, que inicie. No sigas con el cuento, vamos a continuar, vamos a retomar, vamos a seguir como lo hemos hecho hasta ahora. O sea, no te pongas en plan José Antonio Eguren porque mira cómo le ha ido a José Antonio Eguren. No te pongas en plan Jaime Berta cuando dijo, no, esa primera comisión tiene sesgo. Porque mira cómo acaba de terminar Jaime Bertel. En tus manos depende el destino del sodalicio. Me alucina que yo esté tratando de darle consejos a esta gente en su momento más crítico. Me alucina, de verdad. Entonces les pide un espíritu dócil y filial, o sea, que respondan a la exhortación que les está haciendo el jefe de todos los católicos.
del cual ustedes siempre han dicho que hay que rezar por el Papa y hay que obedecer al Papa. Bueno, lo único que les pide el Papa es, bueno, cumplan con lo que siempre han dicho, pues, ¿no? Porque es parte de su espiritualidad, denominada espiritualidad. A ver si existe. Y les pide además, esta también es nueva, no está en los últimos párrafos anteriores que siempre han sido igualitos hasta que fue, el anterior cambió sin más dilación. Y ahora es un párrafo casi distinto y es más conminatorio y imperativo. Les pide un discernimiento que le conduzca a un camino, siempre ha sido, inicie un camino, inicie, no reinicie, no retome, inicie un camino de reparación y justicia. Acá les piden discernimiento que le conduzca a un camino de verdad, reparación y justicia. Ahora la verdad está por delante. O sea, dejen de vivir en la mentira. Dejen de falsear la realidad. Ahora, cuando leí esto, más de un exodálite, recordamos la famosa escotosis que nos enseñaron como parte de la ideología, ¿no? El vivir en la mentira. Bueno, salgan de su escotosis o escrotosis o como quieran llamarlo, pero el énfasis, más que en la verdad que está, también está en el discernimiento, que en otras palabras, yo por lo menos he interpretado como salgan de su puta burbuja, hagan cable a tierra, conecten con la realidad por primera vez en su historia y en su vida. O sea, ya fue Nubeluz, se acabó Narnia. José David Correa, te quedan horas, horas. Y solamente el Papa les está pidiendo que sean dóciles y fieles a este trabajo que ha hecho la misión Cicluna y que el Papa ha valorado y sobre eso tomaría esta decisión y estas medidas contundentes que no sabemos cuáles son, que van, sí, disolución, sualicium, disolución toda la familia espiritual, eh, una reparación a las víctimas, eso sí se los dice clarísimo, que inicien, o sea, lo anterior, como dijo Gonzalo Banda en su columna o en su artículo en el diario El País, todo lo que hicieron antes, o les ha parecido insatisfactorio al Papa, o es como si ustedes no hubiesen hecho nada. Y de hecho han revictimizado más que reparar. No han reparado el daño, han revictimizado a las personas que ya habían sido dañadas. Encima de eso. O, como dice Pau, lo peor que le puede pasar es que su expediente, como la justicia peruana, se ha pasado por el forro después de 8 años la demanda que presentamos 6 exodálites, que ese expediente llegue a los tribunales norteamericanos, particularmente en Denver. Y a ver si su amigo el arzobispo Áquila, que es de la misma línea ultraconservadora, les da una mano, porque la van a necesitar. Con los gringos, los tribunales peruanos no son como los gringos, ¿eh? Ahí sí, las demandas de Juliana Cacha y Sebastián Blanco en Denver, no creo que les hagan ni puto caso. En fin, hasta ahí mi relectura del pronunciamiento. ¿Cuál ha sido la reacción sodalite? El sodalicium oficialmente se ha quedado mudo, ha mantenido un silencio sepulcral
un silencio monacal, un silencio administrativo, no ha dicho nada todavía, y mejor, porque yo creo que la situación es tan, pero tan extrema que ya el señor José David Correa, que ojalá vea esta videocolumna, reitero, convoque a su Consejo Superior de Emergencia, renuncien todos y formen un nuevo consejo con la gente que de alguna manera ya ha comenzado a ver la realidad que tiene que haber. Yo quiero creer que hay algunos que ya con todas estas cosas, deben estar diciendo, oye, ¿de verdad nos van a disolver? Esto no es broma. Esto no es un invento de fulano, sultano, mengano, perencejo. Esto está a punto de pasar. Bueno, la reacción sodalite se ha dado a través de el sodalite paradigmático, el sodalite por antonomasia, el discípulo aplicado de Luis Fernando Figari, que ha dicho que seguirá siendo sodalite y morirá siendo sodalite, a pesar de que lo han expulsado del sodalicio. Alejandro Bermúdez, el exdirector de ASI Prensa, que hoy día en Info Vaticana publica un artículo extenso que lo que denota ya es, creo que Bermúdez se ha ido siempre superando a sí mismo, ¿no? De una u otra forma, manteniendo este talante, arrogante, altanero, de poseedor de la verdad, ¿no? Absoluta, y el que no piensa como él es su enemigo, y por ende enemigo de la iglesia, porque él es la iglesia y él tiene la verdad, como buen talibán, como buen fanático, como buen sectario. Pero lo de hoy día, wow, es absolutamente lisérgico. Manotazos de ahogado es una frase que se aplica, pero me quedo corto. Me quedo absolutamente corto. Se titula el artículo ¿La suerte del sodalicio está echada? O sea, todavía lo duda. Y empieza diciendo, esto lo ha publicado ahora tempranísimo, antes de que se conozca el edicto vaticano, antes de que se conozca el úcase de Francisco, del padre Jorge. Y empieza con una nota de redacción. Cuando este artículo está en proceso de publicación, el Vaticano anunció la expulsión de dos miembros más del sodalicio de Vida Cristiana, el padre Jaime Bertel y Juan Carlos Len Álvarez, expulsiones que este artículo pronosticaba. No fue así. Este artículo salió mucho antes que se conociera el comunicado vaticano. Tan es así que con Pau dijimos, oye, van a expulsar a Bertil y a Lien porque vemos, aparentemente hay un comunicado y no había nada. Después sí, sí apareció. O sea, lo obtuvieron antes. Y después hablan de que nosotros tenemos información privilegiada y qué sé yo. Ellos también tienen sus contactitos, por lo visto. Y empieza diciendo el lunes 21 de octubre, el mismo día en que el arzobispo Charles Cicluna y Monseñor Jordi Bertomeu posaban, posaban para una foto mensaje, y lo pone entre comillas, o sea, como una pose para la platea, ¿no? Una foto mensaje con el Papa Francisco en el aula del sínodo, en alusión al sínodo de la sinodalidad que se viene realizando desde principios de octubre y termina dentro de muy poco.
La Nunciatura Apostólica en el Perú anunciaba la expulsión de 3 miembros más del sodalicio de vida cristiana. Se refiere al edicto anterior. La nueva ola de expulsiones, producto de las investigaciones, entre comillas, realizadas por la misión especial presididas por Scicluna y Bertomeu, lleva la cuenta de expulsados de la Sociedad de Vida Apostólica nacida en el Perú a 13 miembros. Bueno, ahora son 15. Y Bertel vale por 20 o más. Porque ya dije, se han tumbado al madero que sostiene la carpa del circo. Han votado al dueño de la chequera. Han largado al propietario de la billetera grande. Sigue Bermúdez. La última carta, o sea, la anterior, no la de Bertel, es un signo de la chapucería con la que la investigación, Bermúdez siendo Bermúdez, ha sido realizada y de cómo la misión especial comenzó este proceso con un resultado predeterminado y completamente desligado de los resultados de una auténtica investigación. 2 puntos, la disolución del sodalicio. Lo cual tampoco es exacto, ¿no? Hay una cosa en la cual, miren, Bermúdez podría acercarse un poquito a la realidad cuando habla de la chapucería de la investigación. Porque si realmente la misión Scicluna Bertomeu hubiese sido más prolija, hubiese tenido más recursos, más equipo, no sé, más todo, yo creo que ese número de 15 habrían sido 50. O sea, se quedaron cortos porque 15 no son. Porque uno se pregunta, y Newsvander, y Enrique Elías, y el resto de los hermanos Len, Gonzalo y Javier, ¿ah? Y Fernando Vidal Castellanos, y puedo seguir. Hay más de la collera que se han quedado todavía. Entonces, en ese sentido, sí, pues a la misión Chicluna le faltó un poquito más de profundidad. Y lo de la disolución del sodalicio no es que sea una cosa predeterminada. Esto yo lo he contado ya también más de una vez, está en Sin Noticias de Dios, pero con pelos y señales. En el interrogatorio que sostuvimos varios exodálites con la misión, a mí el burro por delante porque fui el primero, pero otros me lo comentaron después, nos sorprendimos porque preguntamos si el sodalicium podía ser disuelto en el marco del trabajo de la misión. No teníamos la menor idea que eso podía ocurrir. Y Scicluna, que dirigió mi interrogatorio, porque eso fue un interrogatorio en una pequeña sala de la Nunciatura, porque recordemos que tanto Scicluna como Bertomeu son inquisidores, son investigadores que pertenecen al dicasterio más importante del Vaticano, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antes era el Santo Oficio y antes la Santa Inquisición. Por suerte, ahora ya no queman herejes, sino que persiguen pederastas. Eso me parece un gran avance en la Iglesia Católica. Pero Scicluna me lo dijo como, sí, es una posibilidad. No se descarta la supresión. Y ahí yo dije, oye, yo siempre hablaba de disolución, ¿no? Pero no se descarta la supresión, que parece que es el término canónico, o la cancelación.
Y esa todavía no se ha producido. Porque si ese hubiese sido, como dice acá Bermúdez, la cosa predeterminada, bueno, pues ya no habrían cartas de expulsión, pues Alex. Es alucinante cómo en la cabeza de un sodalite se va acomodando la realidad de acuerdo a lo que el sodalite quiere que sea la realidad. Y como siempre se han salido con la suya, porque esa es la verdad de la milanesa, ahora, hasta este último segundo, son incapaces de verla. Y no tienen idea de que en este preciso segundo está en riesgo su existencia como sociedad de vida apostólica, como organización oficial de la Iglesia. Están a punto de que los desaparezcan. Y Bermúdez viendo conspiraciones. Más adelante, porque es un texto largo, ¿ah? Habla de que el dicasterio ha iniciado un proceso para la dimisión del estado sacerdotal del padre Luis Ferrollaro de Entone, por un caso de abuso sexual de menores contra él. Y le endilga esta acusación a Jason Day. ¿Por qué? Porque el actor peruano, hace años, si mal no recuerdo, fue en el 2014, fue antes de Mitad Monjes, Mitad Soldados, porque ese caso está consignado en Mitad Monjes, Mitad Soldados. Hubo una campaña contra él de 4 meses y oficial de el propio Sodalicium, el propio Alejandro Bermúdez como director de Así Prensa en ese momento, de Rosana Echeandía desde las páginas del diario El Comercio, cuando ella era una de las editoras. Y al pobre Jason Day durante 4 meses lo torturaron y le iniciaron una campaña de descrédito y difamación realmente alucinante, surreal, kafkiana. ¿Por qué? Porque escribió en una columna, o sea, ni siquiera era una denuncia con nombre propio, sino describió una situación de riesgo que vivió cuando tenía 8 o 9 años y estaba preparándose para recibir la primera comunión en el colegio Markham. Y recordaba un incidente extraño en la sacristía de una capilla, y que fue cuestionada, que la capilla no era así, no era así, y Bermúdez, Jason Day miente, el activista gay, el activista no sé qué, pro aborto, y patatín y patatán, todo lo que dice es falso, es mentira, porque ese cura no existe. Y el cura existía. Porque Jason Day, como muchos, tenía fotos de su primera comunión. Y antes de que aparezca la foto, porque dedujeron que esa foto existía, en la web oficial del Sodalicio, porque el Sodalicio, ya saben, los sodalites no suelen dar entrevistas a periodistas independientes, se guardan, no les gustan las repreguntas, ni las réplicas, ni las críticas. Desde su propia web, en eh, una declaración, el cura Luis Ferrollaro de Entone sale a decir, sin que nadie se lo haya pedido, que si le había hecho daño a alguien o se habían malinterpretado sus afectos o algo por el estilo, pedía perdón al aire, para variar, típica del sodalicio, o el sodalites, ¿no? Piden perdón al aire. No le pidieron públicas disculpas a Jason Day, que recuerde, con la única excepción de Rosana Echandía, que es miembro del AMI, la Asociación María Inmaculada, que es la primera ramita femenina del sodalicium, que luego derivó en las fraternas, pero el AMI siguió existiendo
y se quedó bajo el paraguas de el MBC, el Movimiento de Vida Cristiana, hasta donde tengo entendido. Eh, bueno, ¿por qué asumir que alguien sabe si Jason Day presentó alguna denuncia ante el tribunal eclesiástico? Que yo sepa, no, yo he leído con sorpresa esto de Alex Bermúdez, porque yo más bien tenía entendido que había una denuncia muy grave contra Ferroyaro ante el Tribunal Eclesiástico de Arequipa. Y esto me lo confirmó nada menos que el actual arzobispo de Arequipa en un cóctel de los del Hey Festival hace como 9 años, o un poco, sí, más o menos, u 8, 9 años. Y no sabemos si hay más. Entonces, Jason Day, otro, otro dato inexacto del periodista católico. Luego dice, nos encontramos en un escenario en el que es posible que el padre Ferroyaro, sin haber cometido abuso sexual alguno, ¿cómo lo sabe Bermúdez? Sea dimitido del sacerdocio antes que el jesuita amigo del Papa Francisco y violador en serie Marco Rupnik. Sí, Marco Rupnik también debería ser reducido al estado laical o colgarlo de los testículos en la Plaza San Pedro, ¿no? En alguna de las columnatas esas que hay ahí. Él y un huevo y la mayor cantidad y todos los abusadores seriales con sotana. Por supuesto que sí, pero resulta que son tantos que el Papa se ha enfocado en casos muy concretos, el caso chileno de Fernando Caradima, en otros lugares, en otros países y en el Perú, en el caso Sodalicio. Pero sí, ahí sí coincido con Bermúdez de que a Rubnik, que es una suerte pues, de Miguel Ángel contemporáneo, eso que ya estoy exagerando, ¿no? Es un artista jesuita que se ha descubierto que es abusador sexual serial, como el famoso compositor o cantautor que ya falleció, protegido por Juan Pablo II, el que compuso Pescador de Hombres y un montón de canciones que se cantan hasta el momento en misa. Esas canciones que cantan en misa, varias, no todas, las compuso, las más antiguas, las más viejitas, las que le suenan a todo el mundo en su primera comunión, las compuso un depredador sexual de menores, con sotana, de apellido español medio vasco. Las expulsiones de septiembre, en la que estuve incluido, fueron igualmente chapuceras. Y habla de arbitrariedades egregias, ¿no? Y por supuesto se va contra Bertomeu, que es parte de la campaña, ¿no? Sodalite ante esta situación en la que no pensaban encontrarse jamás en su historia. Y ayuda de la prensa cómplice. O sea, todos los que destacan casos de abusos físicos, psicológicos, sexuales, irregularidades financieras, son cómplices en este complot, en esta conspiración universal contra el pobre sodalicio Cristian Evite. Porque ahora resulta que los expulsados, por lo menos 4, ahora son víctimas. Alucinante. Y son buenas personas y no entiendo esta injusticia. Bueno, justamente porque no entiendes, es síntoma de que has formado parte de una organización con métodos sectarios. Lo dijeron desde la primera lista de expulsiones. Ahora, ¿cómo deformatearse de la secta? Por eso es que José David Correa,
tienes que renunciar esta noche. Esta noche. Convoca a tu Consejo Superior, renuncien todos y alguien tiene que haber que esté viendo la lucecita al final del túnel. Y acá viene con el argumento, pues, de otros, de los soda lovers, soda trollers, pero solamente que ahora sí se explicita, ¿no? Que ya, como dice Bermúdez, él sigue siendo sodalite y morirá siendo sodalite porque encarna, Alex Bermúdez encarna el estilo sodalite y el talante sodalite, lo representa él muy bien. Por eso que cuando lo vi en la primera lista, dije, wow, esto va a ser un espectáculo que no quiero perderme. Alejandro Bermúdez sin bozal, desembozado, desenfrenado. Cicluni y Bertomeu, expertos en abuso sexual, fueron enviados a Lima a investigar supuestos delitos económicos. ¿Sí? Pese a que esta investigación ya la había hecho extensamente el cardenal norteamericano Joseph Tobin, a quien nadie puede acusar de simpatizante del Sualicium. Joseph Tobin fue el predecesor de José Rodríguez Carballo en el dicasterio del cual sigue dependiendo el Sodalicio, que es la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, y que luego, durante el año 2011, cuando estuvo Tobin, hasta el 2023, que sacaron a Rodríguez Carballo, le ha tapado todos los penales que venían contra el Sodalicio. Y Tobin, a ver, ¿qué hizo Tobin? Nada, pues, por eso que es bueno para el Sodalicio. Y sí, página tras página, todo es así, adjetivos, descalificaciones ad hominem, en fin, decretos de expulsión, repletos de anomalías, la decisión de castigar a la generación vieja de miembros del sodalicio había sido decidida entre cervezas y no en el dicasterio. Argumento de Percy García Cabero, ¿no? Que siempre dice que cuando habla, habla como jurista o como profesional, pero que no tiene, o sea, no es porque tenga simpatía con el sodalicio. Y luego usa el símil del kabuki y esa me encantó. Todo esto es un kabuki. Un kabuki, voy a hablar porque vi un documental sobre eso en Netflix, no sé si en Netflix o en dónde, pero el kabuki es una forma de teatro japonés muy antiguo, muy tradicional, que empezaron, que eran representaciones hechas solamente por mujeres jóvenes que se caracterizaban por el ropaje vistoso y el maquillaje, ¿no? Que representaban indistintamente a hombres o a su propio género y que eran prostitutas. Y eso luego pasan a serlo jóvenes varones. Igual, con un ropaje vistoso, se disfrazaban de mujeres, harto maquillaje y eran prostitutos. Cuando dije, wow, ¿cómo se me fue esa metáfora? Porque uno podría decir exactamente lo mismo del Sualicio. El Sualicio es un kabuki. Ha maquillado su realidad durante décadas, desde sus orígenes. Y hasta el día de hoy se ponen en plan negacionista, o sea, que no son lo que son, que no hubo una cultura de abuso de poder, que no fueron una secta, que no fueron fascistas, que no leían a José Antonio Primo de Rivera, que no nos hacían cantar Cara al Sol, que no nos hacían leer cosas sobre el capitán rumano Cornelio Codreanu, de la Legión de Hierro, y nos insuflaron todas estas creencias e ideologías fascistas, antidemocráticas, antisemitas, nacionalistas, ultracatólicas, y que si hay que matar, hay que matar. Ay, ay, ay.
Y luego dice, lo de las cervezas no es una hipérbole, no es una exageración, no me lo he inventado. La incestuosa relación de Bertomeu con los adversarios del Sualicium está aprobada y cita, y cita mi bodocón, mi ladrillito sin noticias de Dios, donde aquí lo cuento todo, ¿no? Y la verdad que me sentí bien porque Alejandro Bermúdez parece que lo ha leído. No sé si completo, pero se va a un capítulo donde cuento cómo conocí a Jordi Bertomeu en el año 2019, en el marco de la cumbre antipederastia. Más importante en ese capítulo es lo que pasó con Scicluna, ¿no? En la precumbre, en una reunión que fue para mí un privilegio estar ahí. Y cuenta esta historia de que nos tomamos una cerveza. Y claro, son chelas, ¿no? Para él son cajones, cajas de chelas. Y que lo llamaba, y que claro, ¿dónde está la cosa así? Porque yo lo llamo Jordi. Sí, porque yo no tuteo, o sea, yo suelo tutear a todo el mundo, a muy pocas personas trato de usted, porque soy conchudo, ¿no? No sé, pero ya la sola presencia de una cerveza y que lo llame a Bertomeu Jordi y una página para hablar sobre pasajes del libro y termina esa partecita. Pero cuando la misión especial llegó a Lima el 2023, Jordi Bertomeu recibió a Salinas y Paolo Gas como si no hubiesen conversado nunca, como si fuera necesario escucharlos más todavía. Ay, ay. Yo tomo ansiolíticos y no tengo complejos en decirlo. Este, ¿De verdad? Sí, yo en el 2019, por supuesto, cuando estuve en Roma, hablé con Cicluna y con Bertomeu por separado, porque en ese momento no había misión Cicluna-Bertomeu en ciernes, pese a que se lo pedí a cada uno. Sí, claro que se los pedí. Y cada uno por su lado me respondió exactamente lo mismo, que para actuar requerían de una orden directa, explícita del Papa Francisco. Y eso ocurrió cuando Pao se reúne con el Papa en noviembre del 2022. Y luego, gracias a este librito que ahora veo que también ha leído mi querido Alex, esto sirvió, sí, sirvió de insumo para la investigación, igual que Mitad monjes, mitad soldados, e igual que el libro de Martín López de Romaña, La jaula invisible. Sobre que me explaye, pero como ya inició, como verán, la noche más oscura del Sodalicio, déjeme darle este consejo a José David Correa y vean cómo está reaccionando el Sodalicio. O sea, no le entran balas, no les entran balas. Es alucinante. Y reitero, yo creo que están a horas o días o pocas semanas de su extinción. O sea, este edicto vaticano es como el meteorito que extinguió a los dinosaurios en la era jurásica. Este último edicto, bueno, no, este último edicto no, este es un aviso, pero es un aviso de que se les viene el meteorito encima. Ni a los dinosaurios les avisaron, a ustedes les están avisando. Los T-Rex pobrecitos no podían ni extender las manos. Ustedes les están dando ya la última tabla de salvación, se les están arrojando así para que todos se pongan en plan balseros y chapoteen. Bueno, tú no, Alex, porque a ti ya te votaron, pero todavía queda gente en la institución que, si comprende lo que le acaban de alcanzar, podrían hacerlo. Pero bueno,
Bermúdez insiste con lo del Kabuki y además, pero volviendo a lo anterior, sí, cuando contactan con nosotros, el trato con Jordi Bertomeu es afable porque ya nos conocíamos de antes efectivamente. Y desde ese año 2019. Tan es así que no es nada secreto porque lo cuento, con pelos y señales además. Si nos hubiésemos emborrachado, en plan, ya, yo te estimo, lo habría contado también, pero no pasó. En tu cabeza, que tratas de la realidad que yo tengo en mi cabeza, tiene que hacerse verdad. Así no funciona el mundo. Así funciona el mundo en las sectas. Pero el mundo real es diferente. Te cuento, mi querido Alex. Muy diferente. Y además, no es que, digo una vez más, si alguien no entendió, quien dirigió el interrogatorio en mi caso y también en el de Paolo Ugaz, no fue Jordi Bertomeu, fue Monseñor Scicluna, que es un buen interrogador, dicho de paso, porque con buenas maneras, wow, sin pen total, cucharea, pero ¿de qué forma? Y uno lo ve así todo inofensivo, buena gente, chiquitito, ¿no? No, es de cuidado, monseñor Cicluna. Yo le he tomado bastante respeto y admiración a su trabajo. Él fue el que hizo la investigación sobre los legionarios de Cristo. Es una leyenda y es un tipo íntegro, como también lo es Jordi Bertomeu, que lo hemos visto actuar en Chile. Entonces, hay trayectoria impecable, ¿no? Íntegra. Pero las campañas del Sodalicio ya sabemos cómo son, sucias, te quieren enlodar, embarrar, ¿no? Para después decir, pero ¿quién lo dice? Miren quién lo dice. La anticlerical, Pedro Salinas. El marihuanero, Pedro Salinas. Porque conté en Mateo 10 que fumaba tronchos. Entonces, de ese gatito que uno da, que es verdad, hacen toda una cuestión. Y ahora yo soy un drogadicto, pero así al mango. Y por eso me río tanto, porque claramente me he fumado un troncho antes de esta videocolumna, ¿no? Ay, ay, ay. El paso siguiente, y aquí sí, wow, dato novedoso de Alejandro Bermúdez, el paso siguiente será el nombramiento de un nuevo comisario. Y la próxima Asamblea General del Sodalicio está prevista para enero del 2025 en Aparecida, Brasil. Allí los miembros del Sodalicio deberían aprobar significativas reformas a la Constitución y a sus programas de formación meticulosamente revisadas y aprobadas por el cardenal jesuita Gianfranco Irlanda. Ese proceso de 5 años no ha sido de interés o motivo de consideración para la misión especial. O sea, se dan cuenta de lo enajenado que puede estar un sodalite. Ese efectivamente siempre fue el plan original de ellos. Ellos querían terminar en enero del 2025 y con el cleaner, que es Guirlanda, el que le lavó la cara a los legionarios de Cristo, y por eso no los disolvieron, porque convenció al Papa Ratzinger de que cambiando párrafos en las constituciones y poniendo esas cosas en los estatutos, salvaban el carisma y salvaban a la institución. Y el único malo de la película era Marcial Maciel. Bueno, resulta que la iglesia a veces, o en este caso, enmienda errores y no piensan cagarla como la cagaron con los legionarios de Cristo, porque Marcial Maciel no fue el único abusador. Y no tenía un Jaime Verde, tenía dos, casurrazos los dos. Y lograron, como el Sodalicium, que tenía su Rodríguez Carballo,
En el caso de los legionarios tenían a su cardenal Velasio de Paolis. Qué alucinante, de verdad, esta historia. Me estoy tomando todo este tiempo porque probablemente sea la penúltima bitácora maleña. En serio. En breve, el sodalicio no tiene cómo recibir justicia de la misión especial. O sea, ahora son las víctimas. ¿Se dan cuenta lo que llegan? Ahora son ellos las víctimas. Pobrecito el expulsado de Alejandro Bermúdez. No hizo nada. Por las puras lo han sacado. Alguien le tiene mala leche. Y habla de la doblez, de la malicia evidente, de la misión. Y aquí termina. Y escuchen esto. Bermúdez siendo Bermúdez, ahora sí ya sin caretas, sin antifaces. Bermúdez siendo más sodalite que nunca. Atención, mi recomendación y mi deseo al sodalicio es, y a sus hermanos sodalites, es que resistan, que se dejen disolver sin aceptar un comisario hasta que un nuevo sucesor de Pedro reine en la iglesia. O sea, que se muere este papa y al siguiente apelamos. Y ya Francisco está viejito, o sea que no le queda mucho. Si no se muere, renunciará, pues, ¿no? Resistan, o sea, desobedezcan, desacaten, enfréntense. Rebelión en la granja. Él mismo, en otro sitio, ha dicho, mi caso revela la descomposición de este pontificado, la corrupción de este pontificado o algo así. Y a la vez dice, pero yo me he ganado muchos enemigos por defender a este papa, porque ese es siempre lo que han hecho ellos, que independientemente de lo que sea el papa, igual obedecen. Ahora resulta que todo era fufuya. Obedecen cuando les conviene. Cuando la cosa viene en contra, y como en este caso se están jugando la vida, vamos a revelarnos. Vamos a propiciar un cisma. Podría leerse así también, ¿no? Los que siguen cosas de iglesia saben que hay un movimiento soterrado que se llaman los sedevacantistas, los que no reconocen a Jorge Bergoglio, a Francisco, como un papa auténtico. No lo reconocen como sucesor de Pedro, como el sucesor de Ratzinger y de Botigua. No, lo ven como una alteración, como que el Espíritu Santo se tiró un pedo ese día, ¿no? Y dijeron, pum, Francisco. Para mí, creo que después de 50 años, el Espíritu Santo la chuntó. Más bien las anteriores, yo creo que estaba medio. Ese sí estaba prendido. Está en algo. Y pa, soltó a 50 años de conservadurismo rancio, puro y duro, de tomo y lomo, en la Iglesia Católica con Botigua, un protector de abusadores sexuales. Ya lo hemos comentado en otros espacios. Y Ratzinger, que se fue por la ultraortodoxia máxima, divorciando a la iglesia de sus feligreses, ¿no? Pero a este papa lo odian, pues el sector ultraconservador, que está más organizado que nunca ahora,
en el que el Sodalicium, por supuesto, que forma parte de este elenco internacional y que está aliado, asociado, vinculado a, a las organizaciones políticas y de la sociedad civil más fascistas, más antidemocráticas, más antiestado de derecho. Alucinen. ¿Qué pasa si Bermúdez se convierte en el líder de un cisma que tendría como epicentro el Perú? Y claro, se transparentaría todos estos, como el arzobispo Carlos María Vigano, que fue, dicho sea de paso, excomulgado por este papa hace pocos meses. Como diciendo, o sea, siglos que no hay comunión. No, 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 la comunión ha sido hace pocos meses con Carlos María Vigano, un sedevacantista, que también sale a gritar, este papa no me representa, este papa no sé qué, este papa es rojo, este papa es lo que, por aquí, por allá. Y Bermúdez ahora es nuestro Vigano. Rebelión, desobedecer, desacatar, resistan. Y apelar a un nuevo papa porque el actual no nos gusta, pues. Muy progre, es muy flexible, es muy empático. Y nosotros queremos un papa ortodoxo, rígido, como Ratzinger, como Botigua. Bueno, lo que tienen es Francisco, que creo que es lo mejor que ha tenido la iglesia en muchísimo tiempo. En fin, voy terminando porque ahora sí ya deben estar bastante extenuados, si es que han llegado hasta acá. Si es que han llegado hasta acá. El único que me interesa que llegue hasta acá es José David Correa, porque a ver, como ha terminado Bermúdez, quiero terminar yo. Mi recomendación y mi deseo. A ver, José David Correa. Mi recomendación es que esta noche, tu noche más oscura y la de tu institución, o sea, ojo, no es solo tu pellejo. Piensa en tus hermanos sodalites. Mi recomendación es que convoques de emergencia a una asamblea o lo que sea, renuncien en bloque y que lo suceda alguien que esté en capacidad de decidir, que tenga sindéresis, o sea, que tenga la lucidez, eso, y el sentido común de hacer lo correcto. Nada más. Correa. O sigue tú y conviértete en el piloto del Titanic. Y así se te recordará, ¿no? En la historia. ¿Quién llevó a la tumba al Sodalicium? ¿Quién fue la enterradora? Un colombiano, José David Correa. Ah, ya. Piénsalo, ¿ah? Piénsalo porque te queda muy, muy poco tiempo. El reloj de arena se acaba. Y claro, mi deseo, porque yo ya a estas alturas bastante prejuicioso, ¿no? Lo reconozco. Porque no ha pasado nada, porque ustedes no cambian. Porque siguen siendo altaneros, arrogantes, soberbios, vanidosos, que se computan, no sé, pues el último pedo de John Lennon, ¿no? El hueco del picarón, qué sé yo, la última Coca-Cola en el desierto. O sea, que pongan a alguien que comprenda la realidad y sea flexible en esta situación en la que la guillotina está a punto de caer sobre sus cabezas. En serio, en serio. Pero bueno, ya. Y si va a haber un comisario, mi recomendación es que ustedes mismos, Sodalicium, pidan, exijan a el obispo emérito Kai Schmalhausen, quien fue el segundo obispo y último que tuvo el Sodalicium Christiane Vitae, que renunció por los escándalos y que, me consta,
ha acompañado en todo este proceso a más de una víctima y que ha hecho más que la conferencia episcopal peruana completa. Y todos se olvidan de hablar de Kai Schmalhausen porque, claro, no lo quieren ni en la facción de conservadora y tampoco lo quieren porque traicionó al sodalicio, renunciando, y me consta también lo que le costó salirse del sodalicio y salirse de su condición de obispo de la prelatura de Ayaviri. Kai Schmalhausen es uno de los obispos que más ha hecho por el puto caso sodalicio, para los que no lo saben. Nada que ver con Eguren, nada que ver con Eguren. Bueno, si va a haber un comisario como sugiere o desliza Alex Bermúdez, que pidan que sea Kai, alguien que los conoce a la perfección y no lo van a cabecear, ni lo van a lornear, ni lo van a engañar. Ese, si hay un comisario, que ese sea Kai Schmalhausen. Y nada, ojalá José David Correa hagas lo correcto. Mientras tanto, a partir de este minuto, entramos en un compás de espera. Hasta la próxima y quizás última videocolumna. ¡Chao!